Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de los tratados internacionales, del cual, entre muchas otras cosas, veremos tanto su concepto como los principios que lo rigen, la legislación internacional acerca de este, las leyes federales aplicables y más. Así que empecemos con el concepto. Cualquier tema, sin importar verdaderamente su dificultad, debemos de conocer perfectamente las bases para empezar a hablar y desarrollar. Pues bien, ¿qué es un tratado internacional? Un tratado internacional cuenta con diversas partes, las cuales meteremos dentro de esta definición. Un tratado internacional, entonces podríamos decir que se trata meramente de un acuerdo de voluntades que se celebra entre dos o más sujetos del derecho internacional, el cual se encuentra realizado por escrito en una o más materias, en el cual los intervinientes asumirán tanto derechos como contraerán obligaciones. Este se encuentra regido por tres principios en específico. El res inter alias acta, que nos menciona básicamente que solamente los estados intervinientes en un tratado internacional específico entre estos contraerán los derechos y las obligaciones. Nada más. El ius cogens nos menciona cómo todo tratado internacional debe de encontrarse construido conforme a las normas del derecho internacional y claramente bajo las leyes de los estados intervinientes. Una pequeña intromisión por un error que surge en la edición. Se corrige rápidamente, simplemente es agregar dos principios que no se grabaron. Sería el principio pacta sunt servanda, en el cual refiere que los intervinientes deben de cumplir lo establecido en los tratados internacionales por puramente buena fe, es decir, por voluntad propia. Y el otro sería el principio rebus sic stantibus, el cual básicamente es la facultad que tienen los intervinientes de denunciar si cierta circunstancia del tratado inicial, ciertas circunstancias del tratado inicial afecta el consentimiento de las partes en la actualidad del tratado. Como pudimos ver en la pequeña pantallita que aparece hace un momento, ahora veremos los elementos. Ya los pudimos apreciar brevemente lo que fue tanto la definición como los tres principios, pero ahora los detallaremos. Elementos, los intervinientes. ¿A qué se hace referencia a los intervinientes? Pues bien, hace referencia a los sujetos del derecho internacional, a aquellas partes que participarán del tratado internacional. La forma, esta debe ser estrictamente por escrito. Nada de tratados internacionales verbales, no. La tercera, mejor dicho, elemento sería la denominación, el cual en México al menos es muy común encontrarlos como tratados, como convenios, como pactos e inclusive como convenciones. Su clasificación también es un elemento muy importante, ya sea bilateral o multilateral. Bilateral, ¿por qué? Bilateral porque participan dos sujetos del derecho internacional. Multilateral, obviamente, porque participan varios sujetos del derecho internacional, más de dos. Y su clasificación, ya lo vimos. Pero esta se extiende, y ya que veremos a continuación. Como pudimos ver, la clasificación se extiende, ya que también los podemos clasificar por su carácter normativo en dos: tratados contrato, tratados ley. Los primeros, tratados contrato, se basan básicamente en crear obligaciones jurídicas que se extinguen con el cumplimiento del contrato, del tratado, mejor dicho. Y hasta allí, eso sería todo. Simplemente, al momento en el que este tratado entra en vigor, se cumple y hasta ahí, se extinguen las obligaciones. Mientras que en el tratado ley se encuentra mayormente destinado a crear una reglamentación jurídica estricta, es decir, que sea permanente y obligatoria. No tiene una fecha de vencimiento como tal, a menos que aparezcan terceras circunstancias en las cuales no entraremos en este caso. Pero sí, sería básicamente esta clasificación. Pero hay otra más que veremos a continuación. Esta tercera clasificación que mencionamos podríamos decirle desde el punto de vista de una futura adhesión. Suena muy intuitivo el nombre, ¿verdad? Y se encuentra dividida en dos: abiertos y cerrados. Algo intuitivo también. Abiertos, ¿por qué? Porque permite básicamente la unión posterior de nuevos intervinientes, adquiriendo tanto los derechos como las obligaciones de forma total o parcial. También encontramos los tratados cerrados. Esto obviamente porque no permiten la unión de nuevos intervinientes más que los fundadores. Es una clasificación algo simple pero muy importante, porque a continuación veremos otra cosa muy importante dentro de nuestra ley, lo que serían los preceptos constitucionales.
Como mencionamos anteriormente, ahora vemos los preceptos constitucionales. Estos son ciertos artículos que aplican dentro de lo que son los tratados internacionales, como es el artículo 133, que nos habla sobre la supremacía de las leyes, en este caso la supremacía constitucional, y como tanto tratados internacionales como las leyes expedidas por el Congreso serán la norma suprema aplicable a todo el país, toda la federación, claramente. También encontramos el artículo 89 en su fracción décima, el cual nos menciona las facultades del Poder Ejecutivo Federal en cuanto se refiere a la política exterior y a la celebración de tratados internacionales. Prosiguiendo, podemos ir al artículo 76 de la Constitución, en su fracción primera, en donde se nos mencionan las facultades del Senado, específicamente para la aprobación de los tratados internacionales. En el artículo 117 podemos encontrar una prohibición, es decir, cómo las entidades federativas no pueden celebrar ningún tratado internacional. Podemos ir también al artículo 15 constitucional, en el cual se nos menciona la prohibición también de celebrar tratados internacionales en materia de extradición de reos políticos. Pues bien, como penúltimo tema prácticamente hablaremos sobre las leyes federales que intervienen en nuestro país para la celebración de los tratados internacionales. Dentro de esta podemos encontrar algunas como son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley sobre la celebración de tratados internacionales. Otra que aplica también es la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, siendo partícipe de todo este proceso desde el inicio hasta el final la Secretaría de Relaciones Exteriores Internacionales, pasando por varias etapas, como lo veremos en la siguiente, como es costumbre. Las etapas las hemos visto divididas en 4 partes teóricamente, lo que sería la negociación, es decir, la participación de todos los intervinientes, así como la adopción del texto, en el que se llega a un consenso de los negociadores, es decir, un punto medio que todos puedan aceptar y aprueben. Finalmente pasaríamos a la adopción del texto, en la que se nos muestra, o mejor dicho, se conlleva el ad referendum, lo que sería la firma del tratado internacional, la cual puede ser, y mejor dicho, es facultad del presidente o puede delegarla al secretario de Relaciones. Finalmente encontramos la manifestación del consentimiento, la cual lo podemos ver tras la aprobación y rectificación del texto. Hasta la aprobación constitucional se refiere, podemos ver que empieza desde la firma del tratado, pasando al envío al Senado para su aprobación, bajando directamente a lo que sería la publicación del decreto de aprobación en el Diario Oficial de la Federación. Pasando a esto sería la manifestación del conocimiento, lo que nos llevaría, más temprano que tarde, a la entrada en vigor y la posterior publicación finalmente en el Diario Oficial de la Federación, pero como un decreto de promulgación. Y esto es todo. Siendo algunos puntos a mencionar, como es que la negociación puede realizarse mediante varias vías, como es por ejemplo la vía diplomática, las rondas de negociación, algunas conferencias diplomáticas, teleconferencias y videoconferencias. Algo muy importante es rescatar que la Secretaría de Relaciones Exteriores participa durante todo este proceso, asimismo como de los negociadores quedan bajo la dependencia de la Administración Pública Federal y de la Fiscalía General de la República, siendo que todas estas dependencias participan en un conjunto para permitir que todo se encuentre bajo el principio de legalidad, es decir, que todo se encuentre bajo lo establecido en la ley.